Hola a todos. Mi nombre es Miguel Herrera, y lo que estoy a punto de relatar no es una fantasía ni la invención de una mente traumatizada. Es la verdad desnuda de lo que ocurre cuando el tiempo se detiene y la conciencia, separada del cuerpo, viaja a un lugar que nunca debió ver. Yo estuve muerto, no por un instante fugaz, sino durante 3 minutos y 47 segundos, según registraron los médicos en el hospital de San Antonio. Ese lapso fue mi pasaje de ida y vuelta a la frontera más absoluta que existe, la línea infranqueable entre la vida que conocemos y la existencia que nos espera. Al regresar, mi cuerpo volvió, pero mi mente trajo consigo una carga de conocimiento tan abrumadora que deseo no haberla obtenido jamás. Vi cosas que son imposibles de describir con nuestro lenguaje limitado, fragmentos de un rompecabezas cósmico. Pero lo más aterrador no fue lo que vi del otro lado, sino lo que me mostraron de este lado, de mi propio pasado y del futuro inminente de otros. Eran secretos íntimos, advertencias específicas y mensajes cifrados que solo la muerte, o quizás algo más antiguo que ella, podía revelar. Me convertí en un oráculo involuntario, un mensajero de sombras. Cuando desperté, la luz del sol se sentía extraña, y el sonido de las máquinas me parecía artificial. Lo primero que hice fue susurrar a la enfermera de turno el nombre de su hermano y advertirle sobre el accidente de motocicleta que él sufriría en 2 días en la carretera austral. Ella me miró con incredulidad y miedo, pero la advertencia, dolorosamente, se cumplió. Desde ese día, mi vida se convirtió en una constante dualidad. Vivo y respiro, pero sé que una parte de mí sigue anclada a ese vacío brillante. Prepárense para escuchar el testimonio de alguien que cruzó el umbral y sepan que después de esto, su comprensión sobre el tiempo, el destino y la propia existencia se desmorona en pedazos. Mi vida antes del accidente era la de un hombre práctico. Trabajaba como ingeniero civil en la región de Valparaíso, Chile, enfocado en el concreto, las matemáticas y la lógica irrefutable. El escepticismo era mi armadura, y la espiritualidad, para mí, era un hermoso cuento de hadas para adultos. La catástrofe ocurrió en diciembre de 1997, durante una inspección en una obra vial cercana a los cerros costeros. Una falla estructural inesperada me hizo caer desde el 3er piso en la caída. Fue brutal. Recuerdo el impacto sordo, el crujido en el pecho y luego un silencio total. Los informes forenses posteriores determinaron que la parada cardíaca fue inmediata, debido al trauma torácico masivo. Para todos los efectos, mi existencia física terminó bajo el sol de aquel mediodía. Yo era un cuerpo inerte, pero mi yo interior, esa esencia que llamamos alma, comenzaba su viaje. Al regresar, los médicos lo catalogaron como un milagro de la medicina moderna. Yo lo catalogué como una maldición vestida de segunda oportunidad. La lógica que antes me definía se había volatilizado, reemplazada por visiones espectrales y una certeza escalofriante sobre eventos futuros y pasados, que no tenía forma humana de conocer. Esta nueva realidad me obligó a actuar, a llevar los mensajes de seres que solo se comunicaban a través de luz y emoción pura. El peso de esta información es incalculable. Saber el momento exacto en que un ser querido tropezará con la tragedia, o entender la oscura verdad detrás de un evento histórico bien documentado, te aísla. Vives entre los vivos, pero te comunicas con los ecos de lo que fue y lo que será. Esta historia no es solo sobre revivir. Es sobre volverse un eslabón consciente entre 2 dimensiones. Les pido que no solo escuchen con los oídos, sino con la quietud de su espíritu. Si logran mantenerse hasta el final de este relato, les prometo que la realidad cotidiana que perciben, la seguridad de la causalidad y la linealidad del tiempo, se resquebrajan. Comprenderán que estamos conectados por hilos invisibles, que van mucho más allá de la comprensión científica actual, y que la muerte, lejos de ser un final, es una revelación. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas
¿Qué te gustaría que tratemos? Tu participación hace la diferencia. La caída fue una eternidad comprimida. 3 pisos, pero mi mente registró cada metro como si fuera una cámara lenta. Vi el cielo azul, las nubes rápidas y luego el hormigón. El golpe me despojó de todo sonido y color. No hubo dolor inmediato, solo un vacío absoluto. Y entonces, de la nada, llegó el silencio. Era un silencio tan denso que perforaba, un silencio más ruidoso que cualquier grito. Flot en sí. Esa es la única palabra. No estaba mirando mi cuerpo desde arriba, como relatan algunos. Estaba en un lugar distinto, sin arriba ni abajo. La luz apareció después del silencio, no como una fuente, sino como una atmósfera palpable, un mar de luminiscencia blanca que vibraba con una frecuencia que yo reconocía íntimamente, aunque nunca la había experimentado. Era la esencia pura de la energía. Y en ese mar me encontré con ellos. Los llamé seres de luz, aunque esa descripción es burda e insuficiente. No tenían forma corpórea definida, sino que eran concentraciones de intención, filamentos de conciencia que danzaban en la luz. Ellos no poseían boca ni ojos, sin embargo, yo entendía todo lo que querían comunicarme, y ellos comprendían la totalidad de mi terror y mi confusión. La comunicación no era verbal. Era una inmersión directa de información en mi ser. La primera lección fue sobre el tiempo. Me mostraron que nuestro concepto lineal de pasado, presente y futuro es una ilusión útil para la vida material, pero que en la realidad fundamental todo sucede simultáneamente. Ellos podían navegar por mi línea de vida como si fuera una cinta de vídeo. Y no solo la mía, sino la de mi linaje. Y fue entonces cuando ocurrió la primera gran revelación, la que destrozó mi estructura mental. Me mostraron a mi abuelo, don Francisco Herrera, un hombre que siempre idealicé como un héroe de la Guerra del Pacífico, fallecido en 1975. Vi la noche de abril de 1942, una noche de niebla en Valparaíso. Vi su cara, la angustia, el miedo. Lo vi en la bodega portuaria no como el valiente marino que siempre contaban, sino como un joven asustado, participando en un acto de contrabando de medicinas esenciales que estaban destinadas a un hospital de campaña. Vi cómo, por un error de cálculo, provocó la explosión que mató a 3 de sus compañeros. Un secreto que mi abuela y mi padre llevaron a la tumba y que yo, su nieto ingeniero, recibí en la eternidad. La vergüenza de mi abuelo se sintió como mía. Los seres de luz no juzgaban, simplemente mostraban la verdad oculta, la cicatriz emocional que persistía a través de las generaciones. Comprendí que nuestras acciones generan ondas que no se disipan con la muerte. Me sentí invadido por esa verdad, pero el tiempo se agotaba. La luz comenzó a palpitar más rápido, y la inyección de información se volvió frenética. Me mostraron el futuro, flashes fugaces, pero intensos, rostros que aún no conocía, desastres naturales, números de lotería que nunca memorizar. Y luego, el flash más claro y urgente, la enfermera que estaba esperando mi regreso en la sala de emergencias. Vi su rostro cansado, su nombre grabado en la luz, Ana Elena Márquez, y vi el peligro que acechaba a su hermano. El regreso fue agonizante. No fue como despertar suavemente, fue como ser arrojado violentamente a un traje de carne roto. Sentí el dolor del pecho fracturado, el tubo en mi garganta, el frío metálico de la camilla. Mi primera respiración fue un estertor desesperado. Cuando mis ojos se enfocaron, vi a Elena Márquez ajustando los monitores. Tenía que advertirle. Con la poca fuerza que me quedaba, intenté hablar, pero solo salió un murmullo ronco. Ella se acercó, preocupada. Le agarré la mano, sintiendo la urgencia del mensaje que ardía en mi mente. Tu hermano, Pedro, en carretera R12, día 17. La moto, la curva, la lluvia, Dail que no vaya. Elena se puso pálida. Su hermano se llamaba Pedro, y ella sabía que él planeaba un viaje ese fin de semana. No había forma lógica de que yo supiera eso. Mi advertencia se quedó flotando en el aire de la sala de reanimación, mezclados con el olor a desinfectante y desesperación. 3 días después, el periódico local reportó el accidente fatal en la carretera R2 en Pedro Márquez. El hermano de la enfermera había muerto en una curva resbaladiza en su motocicleta. Yo no había podido evitarlo, solo había entregado un aviso. Y ese fracaso
Me enseñó la terrible realidad. La muerte me había dado conocimiento, pero no poder de alteración absoluta. Los seres de luz me habían forzado a ser un observador activo de la tragedia inminente. Mi convalecencia se convirtió en una pesadilla de revelaciones. Ya no podía apagar las visiones. Cada persona que me visitaba traía consigo un aura de secretos que se revelaban en mi mente sin pedir permiso. El sacerdote que vino a darme la extremaunción llevaba el peso de un juramento roto. La terapeuta física ocultaba una doble vida que la llevaría a la ruina. El mundo se había vuelto transparente, y esa transparencia era insoportable. Pero lo peor estaba por venir. Entre los mensajes que me mostraron, había uno cifrado en una secuencia de colores y sonidos que apuntaban a un lugar remoto, una mina abandonada en el desierto de Atacama. Era una instrucción, no una advertencia, una ubicación precisa marcada por una constelación que solo se ve al sur del Ecuador en invierno. Ellos querían que yo hiciera algo con respecto a un objeto, un artefacto enterrado. La intensidad de esa orden era tal que mi corazón, ya frágil, palpitaba con terror cada vez que la imagen se reproducía. El mensaje venía con una fecha específica en la noche del próximo equinoccio de marzo. Tenía que ir solo y desenterrar algo que, según me comunicaron telepáticamente los seres de luz, era esencial para el equilibrio que nosotros, los humanos, habíamos roto. La descarga médica fue una formalidad que yo apenas registré. Mi cuerpo se recuperaba, pero mi espíritu estaba irremediablemente contaminado con la verdad. Valparaíso, con sus cerros vibrantes y el olor salino del Pacífico, se había transformado en una prisión de apariencias. Caminaba por las calles y veía a la gente como autómatas, ignorantes de los hilos invisibles que dictaban su destino. Cada sonrisa, cada discusión, cada proyecto de vida me parecían frágiles y patéticos ante la inmensidad que yo había vislumbrado. La advertencia sobre Pedro Márquez, el hermano de Elena, se había cumplido con una precisión espantosa. Cuando ella regresó al hospital después del funeral, sus ojos no contenían reproche, sino un miedo profundo y reverente. Intentó hablar conmigo. Me preguntó cómo lo sabía, si yo era un vidente o si había soñado. No pude darle una respuesta sencilla. Simplemente le dije que, en el tiempo en que mi corazón no latía, me habían mostrado el fluir de la energía y que su dolor era una consecuencia inevitable. Ella, a su vez, se alejó lentamente, sabiendo que yo era una persona peligrosa, un heraldo de calamidades. Mi vida como ingeniero se disolvió. Las matemáticas, las estructuras, todo lo que antes me daba seguridad, ahora se sentía trivial. No podía concentrarme en cálculos cuando sabía que una tubería defectuosa causaría una inundación específica dentro de 10 años o que un cliente moriría en un incendio provocado por un cortocircuito que ignoré. El conocimiento no me hacía poderoso, me hacía responsable y miserable. Vendí mi equipo, justifiqué una licencia indefinida por estrés postraumático y comencé a prepararme para el viaje. El destino era el desierto de Atacama, un páramo de silencio y soledad, el lugar perfecto para un encuentro que desafiaba toda lógica terrestre. El equinoccio de marzo se acercaba implacablemente. Los seres de luz habían sido enfáticos en su comunicación mental. El artefacto debía ser recuperado en el noche exacta en que la balanza celeste se equilibraba, en un punto donde la constelación del sur, que nosotros llamamos Cruz del Sur, tocaba el horizonte en una alineación precisa con 3 picos olvidados. Compré una vieja camioneta todoterreno, provisiones para 2 semanas y un equipo de excavación básico. Lo hice con la frialdad de quien cumple una orden de servicio militar, sin entusiasmo ni esperanza, solo con la certeza absoluta de la necesidad. Mientras conducía hacia el norte, cruzando valles fértiles para adentrarme en el desierto más árido del mundo, sentía la constante presencia de los seres de luz. Ya no era una visión, sino una resonancia continua en mi nuca. Una presión que me guiaba a través de la vasta extensión de arena y sal. El desierto de Atacama es un lugar de belleza aterradora. La inmensidad te aplasta y el silencio te obliga a escuchar los latidos de tu propia sangre. Llegué a la zona aproximada, cerca de un pueblo minero fantasma, llamado Tilcuy, conocido por haber sido abandonado
Después de la fiebre del salitre de 1925, la coordenada exacta, impresa en mi mente como una cicatriz neuronal, me condujo a una meseta elevada, a varios kilómetros de cualquier camino discernible. Me detuve en la tarde del equinoccio. El sol caía en el horizonte, tiñendo la sal de tonos rojizos y violetas. La temperatura descendió de forma abrupta, una característica brutal del desierto andino. Saqué mi saco de dormir. Preparé un fuego pequeño para hervir agua. Y esperé. Sabía que la alineación no ocurriría hasta la medianoche, y la espera me consumía. La tensión era casi física. Cuando el cielo se oscureció completamente, Atacama se reveló como un observatorio natural incomparable. Las estrellas eran tan densas que el cielo parecía un manto de terciopelo rasgado. Identifiqué la Cruz del Sur, inconfundible. A medida que la noche avanzaba, la constelación se movía lentamente, como un reloj celestial programado para mi llegada. El punto de excavación se iluminó en mi mente. Me dirigí hacia una formación rocosa que, a la luz del día, parecía un simple derrumbe de pizarra. Pero ahora, bajo la guía estelar, vi que las rocas no estaban apiladas de forma natural. Había una forma geométrica subyacente, un triángulo equilátero formado por 3 rocas de basalto que parecían haber sido colocadas allí hace miles de años. Era el lugar que los seres de luz me habían mostrado. Comencé a cavar. La tierra del desierto era dura y compacta, pero extrañamente, a 1 metro de profundidad. Se volvió más suelta, como si el suelo hubiera sido removido previamente. Mis músculos protestan. Mi respiración era superficial, pero la urgencia de la misión me impulsaba. Mientras más cavaba, más intensa se volvía la resonancia en mi cabeza, una sensación de proximidad, como si el artefacto me estuviera llamando. Después de casi 3 horas de esfuerzo agotador, la pala golpeó algo duro. El sonido no era el de una roca, era metálico y hueco. Una resonancia apagada. Mi corazón se aceleró, sintiendo el pánico y la euforia mezclados. Me arrodillé en la fosa y utilicé mis manos para remover la arena restante. Lo que encontré no era una caja ni un cofre, sino una esfera. Era perfectamente esférica, de un material que parecía obsidiana pulida, pero que reflejaba la luz de las estrellas con un brillo interno, como si contuviera una nebulosa en miniatura. Estaba fría al tacto, pero emanaba un zumbido de baja frecuencia que podía sentir en mis dientes. Era pequeña, del tamaño de un puño. Los seres de luz me habían dicho que era un regulador, algo que contenía y equilibraba la entropía energética de una región. Extendí mi mano temblorosa para tomar el artefacto que me había traído miles de kilómetros, el objeto que la muerte me había ordenado recuperar. Justo cuando mis dedos rozaron la superficie fría y vibrante de la esfera negra, un sonido rompió el silencio sagrado de la noche desértica. Era el ruido inconfundible de un motor potente, no el de mi camioneta, sino el de un vehículo militar o quizás un helicóptero, acercándose a gran velocidad. Alguien más sabía de la esfera, o me habían seguido. Mi terror se hizo absoluto, y mientras alzaba la mirada hacia el cielo nocturno, vi los faros potentes de un convoy que emergía de la oscuridad de la meseta, dirigiéndose directamente hacia mi posición. El pánico fue una ola helada que me paralizó en el fondo de la fosa. Sostuve la esfera de obsidiana contra mi pecho, sintiendo su vibración fría y ajena. Los faros del convoy, que en un principio parecían distantes, se movían con una velocidad aterradora sobre la arena. Eran al menos 3 vehículos robustos, seguramente militares o de alguna agencia gubernamental secreta. Habían encontrado. Mi primer instinto fue la negación. ¿Cómo era posible? Había conducido por rutas secundarias, evitando todo contacto humano, siguiendo la guía telepática de los seres de luz, pero el desierto no guarda secretos. Sabía que la alineación estelar de esa noche no era un evento que pasara desapercibido para ciertas organizaciones que monitorean anomalías en Atacama. Un lugar perfecto para la observación astronómica y aparentemente para la ocultación de artefactos energéticos. Salté de la fosa, mis músculos gritando por el esfuerzo. Los vehículos estaban a menos de 500 metros.
No tenía tiempo para cubrir el agujero. Corrí hacia mi camioneta, que había dejado a la sombra de la formación rocosa, la esfera pesando extrañamente en mi mano. Era demasiado tarde para huir en el vehículo. Necesitaba cobertura inmediata. Arrojé la esfera dentro de mi mochila, que contenía una cantimplora y algunos mapas, y me lancé detrás de la formación rocosa, tratando de fusionarse con la sombra proyectada por la luz estelar. El ruido de los motores se volvió ensordecedor. Las camionetas, de color negro mate y sin insignias visibles, se detuvieron abruptamente a unos 20 metros de mi fosa abierta. De ellas descendieron figuras uniformadas. No eran soldados chilenos ordinarios, vestían trajes tácticos oscuros, con equipos de visión nocturna sobre sus cabezas y armas largas, que parecían fusiles de asalto modificados. Su movimiento era preciso y coordinado, el de profesionales entrenados para la eliminación y la recuperación silenciosa. Un hombre, visiblemente el líder, se destacó. No llevaba máscara. Su rostro era duro, cincelado, con una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. El líder se acercó a la fosa. Su linterna táctica iluminó el borde removido y luego el interior vacío. Pude escuchar su voz por el transmisor de su casco, clara y áspera en posición confirmada. El punto de extracción fue violado. El sujeto estuvo aquí. Busquen por el perímetro. El lenguaje era frío, burocrático, pero la tensión en su voz revelaba la importancia de la misión. Me arrastré hacia el lado opuesto de la roca, sintiendo el frío de la noche en mis mejillas. Tenía que llegar a mi camioneta y usar el desierto como mi aliado, pero el convoy había bloqueado mi escape. Mientras los hombres se dispersaban, barriendo el terreno con sus linternas, me di cuenta de un detalle crucial. La camioneta estaba justo en la línea de visión. Si alguno de ellos giraba el cuello, mi tiempo se acababa. Mi mente, inundada por la conexión con los seres de luz, reaccionó de una forma inesperada. No pensé en la huida, sino en la esencia de la esfera. Ellos la llamaron regulador. Algo que equilibraba la entropía. Si la entropía es el desorden natural del universo, ¿qué sucedería si la perturbaba intencionadamente? Necesitaba un momento de distracción total. Deslicé la mochila y saqué la esfera. En la oscuridad, emitía una luz muy tenue, casi imperceptible, como el brillo de una luciérnaga atrapada. Me concentré en la vibración, en el zumbido de baja frecuencia. Lo toqué, y la información fluyó. Sentí la vasta red de energía que conectaba el desierto, las montañas y la propia fuerza gravitatoria. En ese instante, los seres de luz me mostraron una imagen fugaz de lo que yo debía hacer. No era una orden de ataque, sino una instrucción para desestabilizar. Justo detrás de la posición del convoy, a unos 100 metros, había una antigua chimenea de ventilación de la mina de Tilqui, camuflada por la arena. Estaba marcada en los mapas mentales que me habían implantado. El líder, el hombre de la cicatriz, estaba justo frente a mí, revisando la fosa de nuevo. Uno de sus hombres se acercaba a mi posición. No tenía otra opción. Cerré los ojos, apreté la esfera de obsidiana y proyecté mi voluntad, concentrándose en la chimenea abandonada. Sentí un tirón inmenso en mi abdomen, como si estuviera desviando un río de energía pura. Un segundo después, el suelo tembló. No fue un gran terremoto, sino una vibración puntual e intensa que resonó bajo la meseta. La chimenea de ventilación de la mina, debilitada por décadas de negligencia, colapsó en un estruendo sordo y seco, levantando una columna de polvo denso que se elevó hacia las estrellas. Los hombres del convoy gritaron, sorprendidos. El líder maldijo en voz baja y dio la orden: retrocedan. Es una trampa sísmica. Comprueben la estabilidad del terreno. 2 de ustedes rodean el perímetro sur. El sujeto no puede estar lejos. La distracción fue suficiente. Aproveché la confusión y la cortina de polvo para correr agachado hacia mi camioneta. Me lancé al asiento del conductor, encendí el motor con la llave temblorosa y puse la marcha atrás de golpe. El vehículo rugió, el sonido chocando con el eco del colapso de la mina. Justo cuando estaba girando el volante para emprender la huida por la pendiente, la linterna del líder me encontró. Estaba parado junto a la fosa, inmóvil. Su fusil se levantó con una frialdad mecánica. Vi el cañón apuntando directamente al parabrisas. Antes de que pudiera reaccionar,
me disparó. No uno, sino 3 disparos precisos. El vidrio estalló en una red de grietas, y sentí un impacto ardiente en mi hombro derecho. Pisé el acelerador. La camioneta se lanzó al desierto, sacudiéndose violentamente sobre el terreno irregular. Escuché más disparos, que golpearon la parte trasera del vehículo. La adrenalina me inyectó fuerza, mi hombro sangraba profusamente, pero el dolor era secundario a la urgencia de la huida. Conduje sin rumbo fijo durante lo que pareció una hora, manteniendo las luces apagadas y confiando en mi visión nocturna y en el mapa mental que la muerte me había dado. Finalmente, me detuve en una quebrada profunda, un cañón seco que ofrecía algo de cobertura. La herida era grave, pero no mortal. Necesitaba atenderla inmediatamente. Saqué la esfera de la mochila, que ahora estaba manchada de sangre. Su luz interna parecía más fuerte, y el zumbido más urgente. Al tocarla, el dolor en mi hombro se mitigó ligeramente, como si la energía del objeto estuviera intentando estabilizar mi caos físico. Pero la esfera me mostró algo más, algo que no había previsto, una imagen clara y aterradora del hombre que me había disparado. El líder no era un desconocido, era Santiago Rojas, un antiguo compañero de universidad, que trabajaba en una división secreta de seguridad del Estado chileno, especializada en anomalías geofísicas. Los seres de luz me mostraron un archivo mental de Rojas, su nombre, su misión y su obsesión por el artefacto. Él también sabía de la esfera, pero lo que era peor, él sabía que yo había estado muerto. Mi muerte y resurrección no eran solo un evento clínico, sino un suceso que había activado alarmas en las esferas de poder que monitorean lo inexplicable. La esfera de obsidiana era solo una parte de un rompecabezas más grande. Rojas me buscaba no solo por el artefacto, sino por la información que había traído conmigo. En ese momento, en la quietud de la quebrada, supe que mi vida como fugitivo acababa de comenzar y que la muerte me había entregado el regulador, pero también me había marcado como el objetivo principal de una caza que trascendía lo terrenal. La bala había atravesado la carne y el músculo, pero no el hueso, un milagro de suerte en medio del desierto. Desinfecté la herida con alcohol de una botella de primeros auxilios y la vendé con el material precario que llevaba. El dolor era constante, un recordatorio agudo de que mi huida no era una fantasía. Lo más inquietante era la forma en que la esfera de obsidiana parecía pulsar en sincronía con mi dolor, ofreciendo una especie de anestesia parcial, un zumbido de energía que mitigaba la agonía física. La revelación sobre Santiago Rojas fue un golpe tan fuerte como el disparo. Fuimos compañeros de ingeniería en la Universidad Católica. Él era brillante, metódico y obsesivo con los proyectos clasificados, siempre preguntando sobre el potencial militar de la geofísica. Nunca imaginé que terminaría al servicio de una entidad oscura del Estado, cazando artefactos que desafiaban la realidad. Su conocimiento de mi persona lo convertía en la amenaza perfecta. Tenía que desaparecer. El desierto de Atacama es vasto, pero las redes de inteligencia de Rojas seguramente ya estaban cerrando los puntos de salida hacia el sur. Mi única opción era cruzar la frontera hacia el este, hacia Argentina, a través de los pasos andinos más remotos y menos vigilados. Una travesía peligrosa incluso para los montañistas experimentados. Durante la mañana siguiente, oculté la camioneta en la garganta del cañón y me moví a pie, cargando lo esencial. La esfera iba conmigo, su peso constante y su vibración cada vez más fuerte. Mientras caminaba, los seres de luz intensificaron su comunicación. Ya no eran flashes, sino una narración continua en mi mente, como un mapa holográfico superpuesto a la realidad. Me mostraban el camino, las fuentes de agua ocultas y de forma perturbadora los movimientos de Rojas y su equipo. Me revelaron que Rojas no solo sabía de mi resurrección, sino que él mismo había estado cerca de un evento de cruce de umbral en el pasado, un accidente en 1992 en un laboratorio de física en el norte. Aunque él no había muerto, había experimentado una fracción de la verdad y, en lugar de aceptarla con asombro, la había categorizado como una amenaza a la seguridad nacional, buscando controlarla y militarizarla. Comprendí que la esfera no era solo un regulador de entropía, sino una llave para estabilizar o desestabilizar la realidad circundante.
Mi encuentro con los seres de luz me había convertido en el guardián de esta llave, y mi tarea era llevarla a un lugar que ellos llamaban el nicho, una ubicación que aún no me habían revelado por completo, pero que sabían que estaba fuera del alcance de Rojas. Al avanzar por la cordillera era brutal. La altitud me hacía jadear, y el frío era penetrante. A veces tenía que ocultarme durante horas mientras escuchaba el sonido distante de helicópteros de reconocimiento. En la noche del tercer día de caminata, acampé en una cueva pequeña. Sintiendo el agotamiento extremo, saqué la esfera y la observé a la luz de mi linterna. Al tocarla, no solo sentí el alivio del dolor, sino una oleada de recuerdos que no eran míos. Eran fragmentos de la memoria de la propia esfera. Vi el artefacto siendo colocado en Atacama hace miles de años, por seres que no eran humanos, entidades que llegaron en naves silenciosas. Vi cómo la esfera interactuaba con el planeta, mitigando fluctuaciones energéticas que podrían haber destruido civilizaciones tempranas. Era una batería, un amortiguador cósmico. Y entonces, el artefacto me mostró una imagen del futuro inmediato que me hizo temblar. No mi futuro, sino el de Rojas Ang. Lo vi en su base secreta, en algún lugar cerca de Antofagasta, hablando con un superior. Rojas no estaba solo en su obsesión. Formaba parte de una red mucho más grande, una organización que buscaba coleccionar estos reguladores para un propósito final y siniestro: a no controlar el caos, sino amplificarlo. Querían usar las esferas para forzar un cambio dimensional, creyendo que podrían manipular las leyes de la física a su antojo. La visión me dio la respuesta a mi problema inmediato. Rojas estaba utilizando tecnología de rastreo de alta precisión, basada en la resonancia de la esfera. Si la usaba, me encontraría. Si no la usaba, moriría de la herida o la exposición. Tenía que correr un riesgo calculado. Me puse de pie, la esfera en mi mano, sintiendo su poder. Me concentré en la camioneta, que estaba a varios kilómetros de distancia en la quebrada. Proyecté la imagen de la camioneta y la esfera juntas. Con una concentración que superó el dolor, utilicé el regulador para desestabilizar la resonancia. No fue fácil. Sentí que mi mente se desgarraba. Cuando abrí los ojos, el zumbido de la esfera había cesado. Estaba en silencio. Había logrado invertir el flujo de energía del artefacto, creando un señuelo fantasma. La esfera, ahora inactiva en mi mano, emitía una señal de rastreo que Rojas detectaría, pero que lo llevaría de vuelta a la camioneta vacía en la garganta del cañón. Sabía que esto solo me daría unas horas de ventaja. Santiago Rojas era implacable y no se detendría hasta que me tuviera, con la esfera de nuevo en la mochila y el sol comenzando a asomar por las cumbres andinas. Continué mi ascenso. Necesitaba llegar al paso fronterizo antes del mediodía. Al cruzar la cresta de la montaña, la visión de las llanuras argentinas me dio un breve respiro. El mundo al otro lado parecía ordinario, pacífico, ajeno a la guerra dimensional que yo cargaba en mi espalda. Pero justo cuando mis pies tocaban suelo argentino, mi visión se nubló con una última y devastadora revelación de los seres de luz. Me mostraron a Elena Márquez, la enfermera, la misma a la que había intentado advertir sobre su hermano. Ella no se había quedado en Valparaíso, había sido reclutada por Rojas. Ella era la clave. Elena, traumatizada por la muerte de Pedro y convencida de mi poder premonitorio, había sido manipulada para revelar todo lo que yo le había dicho. Ahora, ella era la informante que ayudaba a Rojas a predecir mi comportamiento. La traición era absoluta, y el enemigo que me perseguía no solo conocía mis secretos, sino que ahora tenía un rostro que yo había conocido en mi vulnerabilidad. La revelación de que Elena Márquez trabajaba para Rojas me hirió más profundamente que la bala en mi hombro. El sentimiento de traición se mezcló con la comprensión de la desesperación humana. Ella había perdido a su hermano, un evento que yo había predicho. Rojas, con su psicología fría, debió haberla manipulado, prometiéndole respuestas o incluso la posibilidad de alterar futuros si ella cooperaba. La culpé, pero sobre todo culpé a la indiferencia cósmica que me había forzado a ser un mensajero de tragedias. Ahora estaba en Salta, Argentina, una provincia montañosa que me ofrecía anonimato y rutas de escape hacia el vasto interior del continente. Mi prioridad
era llegar a un lugar seguro para planificar el siguiente paso y, crucialmente, descifrar la ubicación exacta de el nicho, el destino final de la esfera que los seres de luz me habían encomendado proteger. Me camuflé entre los turistas y mochileros, un hombre herido y exhausto en medio de la vibrante cultura andina. La esfera, inactiva como un señuelo, seguía conmigo. La desestabilización temporal de su resonancia me había dado una ventaja efímera. Rojas y su equipo seguramente estaban perdiendo el tiempo buscando en mi camioneta vacía en Atacama. Necesitaba un lugar tranquilo para entrar en contacto profundo con el regulador. Alquilé una pequeña cabaña abandonada en las afueras de Café 8, conocida por sus viñedos y formaciones rocosas inusuales. El paisaje era un contraste bienvenido al brutalismo chileno, pero la paz era solo superficial. Una noche, bajo un cielo estrellado y opresivo, coloqué la esfera sobre una mesa de madera y me concentré. Intenté recrear la inmersión de información que tuve en el hospital, esa conexión que me permitía ver el flujo del tiempo. No fue inmediato. La esfera parecía resistirse, como si el proceso de inversión que usé para el señuelo la hubiera agotado. Finalmente, tras horas de meditación intensa y dolorosa, logré establecer el contacto. La esfera vibró en mis manos, y la luz interna se encendió, mucho más brillante que antes. Los seres de luz regresaron, no con advertencias, sino con un diagrama complejo y abstracto. Era la ubicación de el nicho. El nicho no era un lugar geográfico, sino un punto de convergencia energética. Se encontraba en el corazón de la selva amazónica, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Un sitio conocido por las leyendas indígenas como el Templo del Eco Silencioso, donde supuestamente las leyes de la física se debilitaban. La fecha límite se acercaba rápidamente en la próxima luna llena, en menos de una semana. La comunicación también incluyó una advertencia urgente sobre Rojas en la manipulación de la esfera para crear un señuelo. Había sido detectada por la red más amplia que él servía. Esta organización, a la que los seres de luz se referían simplemente como el consorcio, ahora estaba desplegando métodos de rastreo no basados en la tecnología terrenal. Estaban utilizando una especie de vidente, un individuo con capacidades psíquicas mejoradas para rastrear la resonancia original de mi conciencia. El pánico regresó, frío y calculado. Sabían que yo había cruzado la línea y ahora utilizaban a alguien que podía ver mi firma etérea. Necesitaba moverme con rapidez y, sobre todo, neutralizar la amenaza de Rojas antes de llegar a la selva. La selva era un laberinto, pero si Rojas me alcanzaba allí, con su fuerza militar y la guía de un vidente, el artefacto caería en sus manos. Decidí que el único camino era confrontar a Elena. No para hacerle daño, sino para sembrar la duda y quizás romper el vínculo de confianza que ella tenía con Rojas. En la esfera me mostró que Elena estaba actualmente en Buenos Aires, utilizando una base de datos de pacientes revividos para encontrar patrones de comportamiento anómalo. Era una trampa, pero una necesaria. Tomé un autobús nocturno hacia la capital argentina. La ciudad era un hervidero de gente, perfecto para ocultarse, pero también un campo minado de espionaje. Me puse una gorra, me cubrí la herida y me mezclé con la multitud. La visión de los seres de luz me guió hasta un café antiguo en el barrio de San Telmo, cerca de la ribera, donde Elena supuestamente debía tener un encuentro con su contacto. Llegué antes que ella. Me senté en una mesa apartada, con la mochila y la esfera a mis pies. Mi corazón latía descontroladamente. Cuando Elena entró al café, mi aliento se detuvo. Estaba demacrada. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y conocimiento que yo había visto en mi propio reflejo. Parecía una víctima, no una traidora. Cuando me vio, su rostro se descompuso en un grito silencioso. Ella intentó levantarse y huir, pero yo me acerqué rápidamente a su mesa, agarrándola suavemente del brazo. Elena, escúchame, no tengo mucho tiempo. Sé lo que pasó con Pedro, sé que Rojas te está usando. Ella se debatió, susurrando, déjame en paz. Tú eres el causante de todo. Tú me avisaste y él murió igual. Eres un monstruo. No soy un monstruo, Elena. Soy un mensajero que regresó con una carga que no pedí. Rojas te miente.
Él no busca evitar la tragedia. Busca el poder. ¿Te ha prometido que podrás hablar con Pedro, que podrás verlo de nuevo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había tocado la fibra sensible. Él dijo que si me ayudaba a encontrar el artefacto, podríamos acceder a la biblioteca del tiempo, que podría corregir mi dolor. Él no miente sobre el potencial del artefacto, pero miente sobre sus intenciones, respondí con urgencia. Saqué la esfera de la mochila, colocándola sobre la mesa. La luz interna pulsó, atrayendo su mirada. Este objeto no devuelve a los muertos. Elena, lo que me mostraron es que si el consorcio lo usa, liberará un caos energético que matará a Mayo, incluyéndote a ti. En ese momento, la esfera brilló intensamente, proyectando una imagen mental directa solo para ella. Vi a Pedro, no el momento de su muerte, sino su espíritu, sereno, despidiéndose de ella. La imagen duró un segundo, una confirmación de la vida después de la muerte. Elena se tambaleó, su fe en Rojas y en su misión de venganza se rompía. Justo cuando Elena sollozaba, la puerta del café se abrió con violencia. No era Rojas, era un hombre vestido con ropa civil elegante, pero con una mirada de intensidad psíquica aterradora. El vidente en él me había encontrado a pesar del señuelo. Su mirada se fijó en mí, y sentí un escalofrío que me llegó hasta los huesos. El vidente sonrió, y su voz resonó en mi mente sin que moviera los labios. Ante encontramos Miguel Herrera. La resonancia es poderosa. Ani, ahora morirás. El hombre en el café no tenía un arma convencional, pero su presencia era una bala disparada directamente a mi conciencia. Sentí un dolor punzante detrás de mis ojos, una presión inmensa que intentaba forzar mi mente fuera de mi cuerpo, recreando la sensación de mi muerte en el hospital. Elena, sentada frente a mí, se llevó las manos a la cabeza, afectada por la misma onda psíquica. Era un ataque puro de la mente. El vidente, un hombre delgado con traje de lana oscura, mantenía su sonrisa, disfrutando de mi agonía. Su voz mental era un trueno en el consorcio. Te agradece el esfuerzo. Entréganos el regulador y tu sufrimiento terminará rápidamente. Reaccioné instintivamente. Agarré la esfera de obsidiana y la apreté con todas mis fuerzas. El contacto con el artefacto me dio una oleada de energía. Los seres de luz me habían advertido que el regulador podía desestabilizar la realidad. Lo que me estaba haciendo el vidente era un ataque basado en el equilibrio de mi ser. Si yo rompía ese equilibrio, él se vería afectado. Proyecté la disrupción no en el mundo físico, sino en el psíquico del vidente. Utilicé la esfera como un amplificador de entropía mental. Dirigí una ráfaga de caos puro, una visión de todos los futuros posibles y contradictorios a la vez, hacia su mente. El efecto fue inmediato y catastrófico. El vidente gritó, un sonido estridente que hizo que los pocos clientes y camareros del café cayeran al suelo, cubriéndose los oídos. Su sonrisa se borró, reemplazada por una máscara de horror. Su elegante traje parecía demasiado apretado mientras convulsionaba. El ataque psíquico cesó. Aproveché el momento. Tomé a Elena por el brazo. Vamos ahora. Ella estaba aturdida, pero la imagen de su hermano y la confrontación con el caos mental del vidente habían roto su obediencia a Rojas. Ella asintió débilmente y me siguió. Salimos del café a toda prisa, dejando al vidente en el suelo, su rostro pálido y sudoroso. Necesitábamos llegar a la selva amazónica, la única zona en el continente donde el consorcio no tenía un control total debido a las interferencias geofísicas. Logramos tomar un taxi y luego un vuelo comercial hacia la ciudad de Manaos, Brasil, el punto de partida para adentrarse en la selva. Utilicé el poco dinero que me quedaba, sabiendo que cada minuto que pasaba, Rojas se acercaba. Al llegar a Manaos, el ambiente era pesado y húmedo, un mundo completamente diferente al desierto. Contratamos un pequeño bote y un guía local para navegar por el río Negro, rumbo a la triple frontera. Elena, ahora mi aliada forzada, me confesó todo lo que sabía sobre la estructura de Rojas y el consorcio. Eran una red global, compuesta por científicos, militares y místicos, todos unidos
por la creencia de que podían acelerar la evolución humana a través de la manipulación de artefactos como la esfera. 3 días de viaje nos llevaron a un afluente oscuro y pantanoso, un lugar donde el sol apenas penetraba la densa cubierta forestal. El guía se negó a ir más lejos, aterrorizado por las leyendas del lugar. Nos dejó solos, en la orilla del río. La resonancia de la esfera, que había permanecido dormida desde Buenos Aires, comenzó a vibrar con una intensidad familiar, guiándonos a través de la maleza. Caminamos durante horas, sumergidos en el olor a tierra húmeda y descomposición. La guía mental de los seres de luz era ahora un faro brillante. Finalmente, llegamos a un claro circular. En el centro no había un templo de piedra, sino una formación de árboles gigantesca, unidos por sus raíces aéreas, para formar una estructura abovedada perfecta. Era el nicho, el templo del eco silencioso. Entramos en la bóveda de raíces. El aire se sentía eléctrico y el silencio era absoluto, a pesar de la cacofonía habitual de la selva. En el centro del claro había una depresión natural, un pedestal de tierra negra. Los seres de luz me comunicaron telepáticamente que ese era el punto de anclaje, el lugar donde la entropía del regulador se nivelaría con la del planeta. Me acerqué al pedestal, mi mano temblando. Estaba a punto de cumplir mi misión. Justo cuando iba a depositar la esfera, escuchamos el sonido de machetes cortando la vegetación. Rojas había llegado, no estaba solo. Además de sus hombres uniformados, reconocí al vidente, que parecía debilitado, pero funcional, y una figura nueva, una mujer mayo, con túnicas oscuras, que caminaba con un bastón retorcido, la suma sacerdotisa del consorcio. Santiago Rojas emergió, su rostro marcado por la furia. Miguel Herrera, siempre tan dramático. Supuse que intentarías el cruce continental. El regulador es mío. No lo entiendes, Santiago. Este objeto no es un arma. Es una precaución. Si lo usas para tus fines, desatarás la verdadera oscuridad, le grité. Rojas se rió, una risa fría y despectiva. Tu visión de la muerte te volvió sentimental. La oscuridad es solo energía sin canalizar. La maestra aquí presente canalizará esa energía para abrir el portal que necesitamos. Tú ya no nos sirves. La anciana levantó su bastón y comenzó a entonar un cántico gutural en una lengua que nunca había escuchado. El aire dentro del nicho comenzó a girar. La luz se distorsionó. Vi a los seres de luz en mi mente, pidiéndome urgencia. Era, ahora o nunca. Corrí hacia el pedestal, ignorando los gritos de Rojas. Anel me disparó, pero Elena se interpuso por un segundo, empujándolo. El disparo falló, golpeando una de las raíces. Esa breve distracción fue suficiente. Deposité la esfera en el pedestal. En el momento en que el regulador tocó la tierra negra, liberó una explosión de luz que no era física, sino de color puro. El sonido de la maestra se detuvo. La luz se intensificó hasta la ceguera. Sentí la esfera extrayendo la energía caótica que yo había usado para el señuelo, y al mismo tiempo descargando su propia energía acumulada en el centro de la Tierra. La luz se fue disipando lentamente, dejando una estela de calma. El nicho estaba silencioso de nuevo, pero la atmósfera había cambiado. Miré a Rojas y su equipo. Estaban inmóviles, como estatuas de sal. El vidente se había desmayado. La anciana, la maestra, parecía envejecida de golpe. Su bastón cayó al suelo. Rojas me miró, con los ojos llenos de una inmensa confusión. La explosión no los había matado, sino que había reescrito temporalmente su percepción de la realidad. Él se acercó a mí, con una expresión de súbita pérdida, y habló con voz quebrada. Miguel, ¿qué hice? Vi que no importaba nada de lo que hiciera. Los seres de luz me explicaron. Al depositar el regulador, la esfera había forzado una alineación cuántica en la conciencia de quienes la rodeaban. Les había mostrado la futilidad de sus ambiciones, la insignificancia de sus planes de poder ante el vasto tejido del tiempo. Les había dado una dosis de la verdad que yo había experimentado en la muerte. Tomé la mano de Elena. Ella lloraba, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de dolor. Ella había visto el alma de su hermano libre,
y ahora entendía que la venganza no era el camino. Dejamos a Rojas y a su equipo en el claro, inmersos en su epifanía forzada. Nuestra huida de la selva fue silenciosa. La esfera estaba en su lugar, equilibrando la entropía. Yo había cumplido la misión que la muerte me había impuesto. Regresé a la vida normal, pero nunca fui normal de nuevo. Yo y Elena, ahora unidos por un conocimiento espantoso, vivimos en el anonimato. Los seres de luz se retiraron, pero el recuerdo de la luz, el silencio y la verdad de la simultaneidad del tiempo nunca me abandona. Vivo cada día con la certeza de que la línea entre la vida y la muerte es solo una ilusión y que lo que hagamos aquí, en este frágil presente, resonará para siempre. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.